Muy buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Como lo dijo mi esposa en el devocional o en la reflexión corta de ayer, esta semana vamos a estar tratando temas respecto a la salud mental. Y cabe aclarar que nosotros no somos expertos en el asunto, pero sí queremos ver lo que nos dice la Biblia o la palabra del Señor acerca de cómo podemos sobreponernos a algunas de estas emociones que afectan nuestra salud mental. En la mañana de hoy yo quiero que veamos cómo a la luz de la Biblia podemos sobreponernos al temor y a la angustia. Porque buena parte de lo que estamos escuchando y viendo en este tiempo tiene el potencial de generar temor y angustia en nosotros. Hay un flujo constante de noticias negativas en los medios de comunicación, en las redes sociales, que potencialmente puedan afectar nuestra salud mental generando temor de todo tipo. Por ejemplo, podemos ver en las noticias y en las redes sociales acerca de una posible recesión económica post-pandemia, mucho desempleo. Estamos viendo ahora, basta con ver las cifras del DANE, masacres que estamos viendo, rebrote de COVID-19, entre otras muchas cosas, pueden ser potencialmente, pueden generar potencialmente temor en nosotros. Pero además de eso, creo yo que cada uno de nosotros tenemos nuestras realidades personales que también generan temor. Un familiar hospitalizado, quizá ver que la alacena ya está vacía, incertidumbre laboral, entre otros asuntos. Creo yo que el Salmo 34, versículos 4 y 6 pueden ayudarnos a hacer frente al temor y a la angustia. El Salmo 34, versículos 4 y 6 dicen de la siguiente manera: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y el versículo 6 dice: Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El salmista hace una opción en medio de sus temores y angustias y Dios le responde a través de dos opciones. Lo primero que hace el salmista, según los versículos 4 y 6, en medio de sus temores y angustias, es buscar al Señor, como dice el versículo 4, y clamar al Señor, como dice el versículo 6. Aquí podemos ver entonces que el clamor a Dios es importante aun cuando Él lo sabe todo. Dios sabe que estamos angustiados, que estamos temerosos en medio de algunas circunstancias, pero Él espera que nosotros reconozcamos nuestra condición delante de Él y mostremos nuestra dependencia de Él. Y en respuesta a eso, el Señor escucha nuestras oraciones llenas de temor y angustia, pero además de eso nos libra de esos temores y esas angustias. Quizá, como yo lo he repetido en algunas ocasiones, en medio de las circunstancias difíciles, quizás estas circunstancias no cambien, pero nuestras emociones respecto a ellas, sí, esas emociones negativas. Y ahí vemos la respuesta y el cuidado de Dios en favor de nosotros. Y me llama mucho la atención cómo el salmista se describe a sí mismo en medio de esas circunstancias en el versículo 6. Él dice: Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas las angustias. Cuando él habla aquí de este pobre, se refiere a sí mismo como en el término, en el idioma original, como alguien que está angustiado, deprimido y débil. Entonces podemos decir que él dice de sí mismo: este angustiado, este deprimido, este débil, clamó al Señor y Él lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Es importante enfatizar que el temor y la angustia no son pecaminosos, son respuestas humanas naturales a situaciones difíciles. En el Nuevo Testamento vemos que incluso Jesús sintió temor y angustia cuando fue a orar a Getsemaní la noche antes de ser crucificado. ¿Cuál es el desafío aquí? El desafío y el llamado para nosotros cuando tenemos temor y angustia es ir al Señor para compartir con Él
nuestros temores y nuestras angustias y permitir que su amor y su poder nos sustente. Ese es el desafío. Lo pecaminoso sería, o lo negativo para nosotros sería no ir al Señor en medio de esas circunstancias y mostrar nuestra dependencia de Él. Y otro desafío en medio de estas circunstancias, en medio de la multitud de pensamientos angustiosos, es que podamos permitir que el consuelo de Dios y su palabra den tranquilidad a nuestra alma. Aquí el Salmo 94 nos ayuda un poco respecto a esto, porque el Salmo 94, versículo 19 dice lo siguiente: en la multitud de mis pensamientos angustiosos, tu consuelo alegraba mi alma. Es importante que en medio de la multitud de pensamientos angustiosos y temerosos, nosotros nos refugiemos en el Señor para encontrar consuelo y tranquilidad en medio de esas circunstancias. Por ejemplo, podemos ver también en el versículo 22 del Salmo 94 que el salmista dice: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Él permitió que en medio de sus circunstancias de temor y angustia el Señor fuera su refugio y fuera la roca de su confianza en la cual él podía afianzarse y sostenerse. Ten por seguro que cuando te acerques al Señor angustiado y con temores, Él está dispuesto a escucharte y a librarte de todos tus miedos. Y quiero terminar con una oración del pastor Bonhoeffer, escrita desde la cárcel, porque gran parte de su vida él la vivió en la cárcel y dio testimonio de confianza a Dios en medio de esas circunstancias. Y él en algún momento en la cárcel oró lo siguiente: en mí hay oscuridad, pero contigo hay luz. Estoy solo, pero no me dejas. Soy débil de corazón, pero contigo hay ayuda. Estoy inquieto, pero contigo hay paz. En mí hay amargura, pero contigo hay paciencia. No entiendo tus caminos, pero tú conoces el camino para mí. Aquí vemos la oración de un hombre que se refugia y encuentra fortaleza en el Señor. Así que si estás temeroso y angustiado, refúgiate en el Señor, clama al Señor, que Él te escucha y te libra de todos tus temores. Que Dios te continúe bendiciendo en este día.